Buen día, mi equipo está formado por Mayel, Hazy, Felipe, Yuray, Andrea y su servidora Jocelyn. Este video fue realizado para la materia de Teoría del Desarrollo y del Aprendizaje, con la finalidad de analizar el desarrollo cognitivo según Piaget, con los experimentos de conservación de la materia y del volumen, en los cuales trabajaremos con dos niños, uno de etapa preoperacional y operacional concreta. Acompáñenme. Buenos días, mi nombre es Andrea y les voy a explicar la introducción de estos dos experimentos. Según la teoría de Piaget, el desarrollo cognitivo de los niños se divide en 4 etapas. La etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, la de operaciones concretas y la de operaciones formales. En este experimento consiste en reunir a dos niños de diferentes etapas, uno de la etapa preoperacional y uno de las operaciones concretas. Estos los vamos a someter a 2 actividades con el fin de analizar y comparar el desarrollo del pensamiento de cada uno. Los 2 niños participantes son Johan, de 5 años, que está en la etapa preoperacional, y José, de 7 años, que está en la etapa de operaciones concretas. A través de este experimento se abordarán los temas de la conservación de la masa y la conservación del volumen. ¿Qué quiere decir esto? La conservación de la masa, también conocida como la ley de la materia, establece que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este concepto suele ser desconocido para los niños en ciertas etapas y la actividad va a permitir observar si pueden percibir o comprender dicho principio. En cuanto a la conservación del volumen, pues Piaget explica que los niños comienzan a entender que la cantidad o el volumen de un objeto permanece constante, aunque su forma o disposición cambie. Estas actividades están diseñadas para verificar si cada niño se encuentra en la etapa de desarrollo que le corresponde, respectivamente, de acuerdo con sus respuestas y su comprensión de estos conceptos. Al realizar estas actividades y presentar preguntas relacionadas con el experimento, analizaremos los procesos de pensamiento que generan sus respuestas, sin intervenir ni explicar si son correctas o incorrectas. Se aceptarán las respuestas de cada niño sin correcciones, para no inferir en sus patrones de pensamiento y con el fin de comprender cómo piensan y aprenden de forma natural. Gracias. A continuación se mostrarán los videos respectivos al experimento. El cual consiste en tener 2 vasos del mismo tamaño y uno más largo. El niño que nos acompaña se llama Johan y él tiene 5 años. Entonces procederemos a echarle agua. Entonces, Johan, obsérvalo bien y me vas a decir si tiene la misma cantidad de agua. Obsérvalo bien. Tiene el mismo tamaño, muy bien. ¿Pero tú crees que sí tengan la misma cantidad de agua? Sí. ¿Por qué? Porque están del mismo tamaño los vasos. Ahora le echaremos agua más largo. ¿Tú crees que va a tener la misma cantidad de agua? No, ¿Por qué? A ver, obsérvalo. porque esto es más largo. Entonces, este es más largo. Es más largo y debe tener más agua. Entonces, ¿por qué crees tú que se ve así? O sea, ¿por qué crees tú que aquí haya más agua que acá? Como lo acabo de decir. Porque este es más grande y este no, este está bien chico. Muy bien. Pero, o sea, ¿tiene la misma forma o son de diferentes formas? O sea, Es de diferente forma. ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿cómo es? Porque este es de vidrio y es más grande que este. Muy bien. Ahora vemos la siguiente actividad, el cual consiste en tener 3 pedazos de plastilina de diferente tamaño. Entonces, Johan, de 5 años, nos va a ayudar con esta actividad. Entonces, Johan, obsérvalo bien.
Me vas a decir cuál tiene más porción, cuál tiene menos y cuál tiene más. Obsérvalo bien. ¿Cuál tiene menos? ¿Cuál tiene menos cantidad? Este, muy bien. ¿Y cuál tiene un poquito más? Muy bien. ¿Y cuál tiene más cantidad? Ahora vamos a ver. ¿Cuál es el que tiene menos cantidad? ¿Por qué? ¿Por qué tú piensas que tiene menos cantidad? Porque es muy chico. Muy chico, muy bien. ¿Y cuál es el que tiene un poco más? Este lo veo un poquito más grande. Más grande. ¿Y el que tiene más cantidad? Lo veo muy más Muy grande. grande, muy bien. Como una bola. Muy bien, muy bien. Ahora, a ver. Obsérvalo bien y me vas a decir si tiene la misma cantidad. No, ¿Por qué? porque este es más largo y estos no son bolas. Son las bolas. Son bolitas. O sea, tú piensas que es por diferente tamaño. Sí, porque esto parece un palo y esto parece una bola de nieve como el video de magia y otro. Entonces, ¿tú cuál dices que tiene más ahorita? Según tú, ¿cuál tiene más? Yo digo que este porque parece un palo. Muy bien. Pues muchas gracias. Buenas noches, el día de hoy vamos a hacer una actividad con José, que tiene 7 años de edad, en donde vamos a utilizar plastilina de color azul. Son 3 tamaños. José, ¿cuál de estas 3 pedazos de plastilina tienen la misma, menos o más cantidad? Estas dos tienen más cantidad que la del medio, Ok. así que estas tienen las más grandes. Entonces tienen la Esas dos tienen la misma cantidad. Ok. Entonces este es más pequeño. Si yo agarro de estas 2 bolitas, así con mis manitas, agarro esta bolita y la hago en forma de un gusanito. La pongo aquí y la pongo acá. ¿Siempre tienen la misma cantidad o alguno de ellos tiene más o menos? Tienen la misma cantidad. Ok, tienen la misma cantidad. ¿Por qué crees que estos dos tienen la misma cantidad? Este y este. Porque son iguales. Porque son iguales. Aunque este esté más largo que este, como este estaba en bolita y estaba igual que este, va a seguir estando igual que este. Igual que este. Y este. Va a tener menos que estos dos. Muy bien. Entonces, si tenemos 2 vasos, este tiene agua y aquí vaciamos el agua en este vaso. ¿Tiene la misma o tiene más cantidad? La misma. Tiene la misma cantidad. Entonces, si agarramos un tercer vaso, ¿crees que tenga la misma o tenga más cantidad de agua? La misma. Menos. La misma. La misma. Entonces vaciamos todo el agua y tiene la misma cantidad. ¿Y por qué crees que tiene la misma cantidad? Aunque parece que estos dos tienen más que esa, porque este está abierto esta parte, entonces se necesita, por acá se necesita poco, acá más y más y más y más. Ok. Pero ya te diste cuenta que tienen la misma cantidad y son del mismo tamaño y la misma forma, o son diferentes. Son diferentes. Son diferentes. Estos tienen la misma, pero este y este no tienen lo mismo. Muy bien. Entonces, si pasamos el agua de aquí, ¿qué pasó? Tienen lo mismo. Tienen lo mismo, ok. ¿Y tú por qué crees que tienen la misma cantidad y no tienen más?
este parece que tiene menos porque acá esto está así, esto así y este está más grande, así que lleva así más. Parece que tiene menos, pero tiene la misma cantidad que en este y en este. Muchas gracias, José, por haber participado. Durante el proceso de experimento de conservación del volumen, Johann demostró una percepción concentrada en los materiales que tenía enfrente, observó los vasos y se guió por el tamaño de estos. Cuando se le preguntó si tenían la misma cantidad de agua, él respondió que son del mismo tamaño, ignorando el contenido desde un principio. Al siguiente paso se le enseñó un vaso más grande y ante la pregunta ¿crees que va a tener la misma cantidad de agua?, de inmediato contestó que no, porque el vaso es más largo. La siguiente pregunta decía, ¿por qué crees que no tenía la misma cantidad? Y Johann concluyó que no puede tener la misma cantidad porque un vaso es más grande que el otro y por lo tanto almacena más agua. Al pasar al siguiente experimento de conservación de la masa, Johann contestó basándose en el tamaño de las bolitas de plastilina. Los colores diferentes no lo confundieron y pareció ayudarle en el hecho de que las tres figuras tuvieran la misma forma. Sin embargo, cuando la forma de una de ellas cambió a algo más fino y alargado, Johann con mucha confianza contestó que no tienen la misma cantidad, porque este es más largo y estos otros son bolas. Es decir, el niño no cuestionó su respuesta o el material de las figuras, sino que aceptó que ya había cambiado la cantidad al mostrarse en una forma más alargada. Concluyendo que Johann se encuentra en la etapa preoperacional, ya que cumple con las características de Piaget al ya entender las palabras e instrucciones, como cuando se le pidió que prestara atención y cuando se le pidió que contestara las preguntas. Mostró centralización al observar los procesos que ocurrían frente a él y la rigidez al no cuestionarse su respuesta basada en lo que influye. Tampoco mostró duda alguna ante las constantes preguntas sobre las mismas cantidades. Solo aceptaba lo que sus ojos veían y su mente interpretaba en su etapa de desarrollo, siendo un niño más intuitivo. Durante el experimento de conservación de volumen, José pudo identificar que los vasos tenían la misma cantidad de agua, mencionando que los vasos son iguales. Al siguiente paso, en que se vació el contenido de uno de los vasos a otro recipiente más alargado, José no perdió la concentración y supo explicar y diferenciar entre los vasos de los contenidos. José pudo diferenciar entre la pregunta y la percepción cuando dijo, aunque parece que este lleva menos, tienen la misma cantidad. Es decir, pudo darle seguimiento y no perder el concepto del volumen del agua, e incluso identificar que el vaso grande lleva más agua, pero la cantidad que hay ahora es la misma que estaba en el vaso más pequeño. En el experimento de conservación de materia, José pudo identificar que la bolita de plastilina con menor materia, basándose en el tamaño, y apartó aquellas dos bolitas con la misma cantidad de masa, recalcando que es capaz de usar la lógica para la clasificación de objetos. Al una de las bolitas ser cambiada de una forma a una especie de gusanito, José no perdió el concepto de conservación de la materia y pudo confirmar que ambos tienen la misma cantidad. Dijo, porque son iguales, aunque este esté más largo que ese. Como estaba en la bolita igual que el otro, va a seguir estando igual. Concluyendo que José se encuentra en la etapa de operaciones concretas, al ser un niño práctico que maneja cierta lógica. En operaciones donde se le pide clasificar, también muestra conocimientos lógicos de conservación, demostrando que cuando repetía que ambas bolitas de plastilina son lo mismo, porque antes vio que ya eran lo mismo desde un principio, y así mencionaba que la teoría de Jean Piaget, José se encuentra en esta etapa, puede captar la naturaleza de fenómenos al tener más experiencia.
con objetos o situaciones similares del mundo real.